Continuemos con la sustentación de la parte 5 del texto de Lecciones de Derecho Romano de Carlos Medellín. Concatenando las ideas de lo expuesto con antelación y lo que podemos ver en pantalla, entonces podemos observar que entramos al tema de las partes o los elementos de las obligaciones consideradas como entes jurídicos. Y les decía que tienen 4 partes: una el sujeto, 2 el objeto, el tercero el vínculo de derecho y el cuarto la acción. Así entonces, para hablar de los sujetos, podemos decir que en toda obligación se dan por lo menos 2 personas ligadas por el vínculo jurídico. ¿Por qué 2 personas? Claro que sí. No puede existir un solo sujeto para que exista obligación. No puedo decir que existe una obligación en el ámbito jurídico de Edwin Arévalo con Edwin Arévalo. Pueden existir compromisos personales a otro nivel de la existencia, pero no en el tema de las obligaciones dentro del ámbito jurídico. Por lo tanto, decimos que deben existir mínimo 2 sujetos como parte fundamental para que exista ese vínculo jurídico y empiece a darse el proceso de la existencia de una obligación. Pero estos sujetos pueden ser el sujeto activo o acreedor y el sujeto pasivo o deudor. Cuando hablamos de sujeto activo o acreedor, decimos que es el que puede o el que tiene el derecho o el que tiene el poder de exigir la ejecución de la obligación, o con quien se hizo el compromiso o quien va a recibir el beneficio del compromiso fijado dentro de la obligación. Y por otra parte, tenemos el sujeto pasivo o deudor, que es quien debe realizar la prestación. ¿Cuál prestación? El pago, la cancelación de ese compromiso existente, de lo ya pactado y escrito y conceptuado dentro de la obligación establecida, la cual dio paso a ese vínculo jurídico. Cuando hablamos de objeto, dice que el acto a favor del acreedor realizado por el deudor. Entonces, ¿qué es el objeto en sí dentro de una obligación? Es a lo que se compromete, a lo que se compromete el deudor a cumplir a favor del acreedor. Es lo que se pacta, es lo que se tiene que pagar, como decía Justiniano, como lo esbozaba Paulo en los principios de derecho romano. Por otra parte, cuando hablamos de objeto, podemos decir que el acreedor tiene derecho a exigir la correspondiente acción. Claro que sí, porque está sustentado, porque está fijado, porque ya quedó centrado como un acto jurídico hecho al momento de establecer un compromiso. Quedó dicho qué es lo que tiene que pagarle, cuál es la acción de pago que debe cumplir el deudor para con el acreedor. Cuando hablamos de vínculo jurídico, podemos decir que es el lazo de derecho que permite usar medios coactivos para que el deudor se comporte debidamente. Coactivos, medidas coactivas, medidas que estén sustentadas o que tengan un sustento para que el acreedor pueda exigirle al deudor el pago de esa obligación. Eso es una medida coactiva, eso es un proceso coactivo, que yo tenga algo fundamentado. Por eso se dice que hay un vínculo jurídico, porque está fundamentado en la legalidad, está fundamentado dentro de los parámetros normativos. Dice que el vínculo jurídico solo existe la obligación cuando hay una acción obligando la ejecución. Cuando se escribe dentro de la obligación qué es lo que se pacta, qué es lo que debe cumplir el sujeto activo, el sujeto pasivo. Y por otra parte se dice que el vínculo jurídico es la acción que asegura la efectividad de la prestación, lo que ya les enunciaba. Es lo que legalmente queda constituido y lo que le permite al acreedor exigir o accionar para que el deudor cancele, pague, entregue lo que se prometió dentro de la obligación establecida. Y por último elemento tenemos la acción del acreedor contra el deudor. Y aquí podemos hablar de la prestación y terminología descendiente de la antigua Roma, como lo son
un daré, que es la transferencia al acreedor de la propiedad real sobre la cosa, quiere decir del pago de la deuda real, teniendo en cuenta lo establecido en la obligación por parte del deudor al acreedor. Asimismo, encontramos el facere o non facere, la obligación de cumplir o no cumplir otra actividad, si haya quedado o estipulado dentro de esa obligación que se dio en principio por las partes. ¿Qué es lo que se debe cumplir para que se pueda dar la acción, para que se pueda obligar a cumplir? O si han quedado consignadas que si no se cumple con una actividad o con un pago primario, existan otras obligaciones secundarias las cuales debe cumplir el deudor. Y por último está el término praestare, contenido en general de la obligación. Es la prestación que queda escrita dentro del convenio, dentro de la acción de la obligación. Lo que se dice textualmente que debe cumplir el deudor para con el acreedor. Llegamos a las fuentes de las obligaciones. Hablar de las fuentes de las obligaciones es necesario remitir nuestros contextos ¿a qué? A que se denotan dentro de estas fuentes los contratos, denominados contractus, y los delitos, delicta, en terminología romana. Se dice que las obligaciones nacen de figuras variadas o de estas causas. ¿De cuáles causas? De unos contratos o de unos delitos. ¿Por qué de delitos? Ahorita lo vamos a poder conocer. Gallo, uno de los 5 grandes jurisconsultos que fue acompañante de Paulo, que se destacó en la exposición de la norma romana, habló que las obligaciones también podían ser derivadas de los cuasidelitos. Ahorita, en una continuación, vamos a conocer qué es un cuasidelito, porque vean, tenemos 3 términos: contrato, delitos y cuasidelitos. También decía Gallo que se deducía la división en 4 especies, 4 formas. O sea que las obligaciones y sus fuentes se dividían en 4. ¿Cuáles eran? Los contratos, los cuasicontratos, el delito y el cuasidelito. El contrato era el acuerdo de 2 o más personas para constituir una relación obligatoria reconocida por la ley, lo que ya venimos enmarcando en esta sustentación. Son los acuerdos, las obligaciones que se establecen de forma jurídica, dentro del marco jurídico, que son precedentes para que se cumpla con una obligación en su posterioridad. Dice que el contrato, no todo acuerdo de voluntades se podría considerar como un contrato, solo convenios con efecto de obligaciones exigibles atribuidas por la ley. No todo acuerdo de voluntades. Todo contrato es un acuerdo de voluntades, pero no todos se podían considerar como contratos, como tal. Podían haber otra clase de acuerdos o de obligaciones que eran convenios de cumplimiento de obligaciones y que estaban amparados por la norma. ¿Por qué? Porque se daban de una manera o tenían principio dentro del ámbito legal. Los cuasicontratos, decía que para la época clásica existían obligaciones que se enmarcaban fuera de los contratos y de los delitos. O sea, la normatividad no regía en este tipo de convenios o de obligaciones y por lo tanto se denominaron cuasicontratos, que era la falta de la convención, el acuerdo de las partes para producir una obligación. Cuando hablamos de cuasicontratos, ¿a qué nos dirigimos? Quiero hacerles un pequeño ejemplo con respecto al cuasicontrato. Los cuasicontratos son actos lícitos, claro que sí. Están dentro de la normatividad, dentro de la voluntad de las partes, dentro del conocimiento público, pero no generan vínculo contractual. Producen obligaciones entre las partes, sí,
pero no determinan en sí, unas exigencias claras a cumplir por las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay cuasicontratos, no establecieron una suma, no establecieron algo del dador, sino si se cumple debida actividad, se podrá reconocer por parte del deudor lo que determine este conveniente o lo que lleguen a establecer en el momento del cumplimiento de la obligación. Entonces no eran obligaciones suscitadas desde el principio y no eran enmarcadas con una obligación definida desde el principio, por lo tanto se consideraban como cuasicontratos. Hablamos del delito, otra fuente de las obligaciones. ¿Por qué el delito? Todo acto ilícito es castigado a través de una pena. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo hago parte de un Estado, cuando soy actor social y cometo o hago parte de una conducta punitiva, estoy cometiendo un delito, porque voy en contra de la normatividad y por lo tanto debo ser castigado. Debo cumplir el compromiso que hice con la sociedad de comportarme bien y de no interrumpir las sanas actividades, de haber atentado contra los demás, de haber atentado contra el espacio de los demás, con haber irrumpido esa regla general que dice del respeto hacia las demás personas. Pero también existe un incumplimiento público cuando yo hago parte de las entidades públicas y se denominaban delitos públicos, crímina, y cuando yo hacía parte del delito privado que se denominaba en ese entonces delicta. Los cuasidelitos, Cayo y Justiniano fueron los diferenciadores de los cuasidelitos, por eso están enmarcados como los grandes jurisconsultos del tema. La acción dada contra el juez y que por negligencia o dolo haya producido una mala sentencia, daños o perjuicios causados por dependientes de un naviero en contra de los huéspedes. Esto es un ejemplo claro de un cuasidelito. ¿Qué quiero decir con esto? Con un falso testimonio dentro de un juicio se podría establecer que se había cometido un cuasidelito. ¿Por qué? Porque esa persona que había declarado y no había dicho la verdad o había ocultado de pronto la incidencia de X o Y persona dentro de la comisión del delito de los actos punitivos, y por estas declaraciones de un tercero, la decisión que tomaba el juez era equivocada o errónea, entonces se contenía dentro de los cuasidelitos. Y también era una falta a las obligaciones que en principio se le determinaba al sujeto o al ciudadano para ser parte de ese Estado organizado. Aquí termina la sustentación de la primera parte en cuanto a las generalidades de las obligaciones y de los contratos. Voy a ceder la palabra a nuestro compañero Carlos Guaglianoni para que él contemple la transmisión del conocimiento en cuanto a las distintas clases de las obligaciones y podamos seguir profundizando en este tema que, como los ya vistos hasta el momento en esta asignatura y en las demás asignaturas que contiene el semestre, van solidificando, van creando unas bases claras para poder tener una retórica, una forma elegante, una forma creada, una forma lúcida, una forma proba de poder dar a conocer lo que he aprendido, pero sin olvidar la fundamentación, un apunte claro para que la retórica sea importante. Retórica sin fundamentación, sin bibliografía, sin biografía que nos pueda hacer remitir a la certeza de lo que me están transmitiendo, no existe. Muchas gracias, doctora Joana, muchas gracias, compañeros. Compañero Carlos Guaglianoni, bienvenido a esta transmisión del conocimiento. Es usted el poseedor del nuevo tema en comento.